Imagínate esto, son las 3 de la tarde, tienes que investigar sobre la reforma liberal de Honduras para mañana y no existe Google, no hay Wi-Fi, no hay Wikipedia, ni mucho menos inteligencia artificial. Tu única opción es caminar a la biblioteca pública o pedirle a tu vecino que te preste una enciclopedia. Bueno, para nuestros padres y abuelos esto era el pan de cada día. Estamos al 2026. Estás en tu cuarto con 3 pestañas abiertas viendo un video explicativo de YouTube, resolviendo cualquier tarea en 5 minutos mientras escuchas música o ves alguna serie. Bueno, mira, son dos mundos completamente diferentes en un mismo país, ¿verdad? Antes se aprendía mejor gracias a la disciplina, o la tecnología de hoy nos da herramientas que ellos ni soñaron. Hola a todos, a Pupitres y Pantallas, el espacio donde desarmamos la realidad de nuestro país. Hoy nos acompaña un equipo de primera para debatir un temazo, ¿verdad? Que es la educación de antes versus la educación actual aquí en Honduras. Conmigo están Alexander Calix. ¿Qué tal? Emocionado de recordar esas historias que nos cuentan en casa y ver qué tanto hemos cambiado. Alex Laguna. Saludos a todos. Yo vengo a poner los pies sobre la tierra en esta realidad que es el sistema educativo. Y Lourdes Benítez. Hola a todos. Listísima para defender las pantallas y la virtualidad que nos salva la vida hoy en día. Bueno, no perdamos el tiempo, entremos en materia, ¿verdad? Y vamos al pasado. Alexander, yo te tengo una pregunta. ¿Por qué hay gente que dice que la educación de antes formaba mejores estudiantes? Mira, la clave era pienso yo que la disciplina. Al no tener las respuestas a un solo clic de distancia, el estudiante hondureño de antes tenía que desarrollar paciencia, un hábito de estudio real, investigar, tenía que moverse, buscar apoyo, dedicarle tardes enteras a un tema en específico. Y algo que es muy importante que se daba antes, ¿verdad? El respeto al docente, que era muy sagrado. Sí coincido, porque incluso hasta mi propio abuelo me ha contado que cuando el profesor entraba al aula antes, pues todo el mundo se ponía de pie, había un silencio, el estudiante verdaderamente se preocupaba a ir a lo que tenía que ir. Y pues ahora a veces el maestro está explicando, los estudiantes están en TikTok, están en redes sociales, les piden hacer una simple división y ya ni siquiera usan, no es ni la calculadora, sino que piden el resultado a una IA. Entonces... Exacto. E incluso se valoraban más las cosas. Antes, por falta de pisto, muchas llevaban un solo cuaderno para 3, 4 materias y lo cuidaban, ¿verdad? Eso era oro. Hoy se copia y pega en minutos y no se sabe qué escribió. Bueno, Alexander, te cuento algo. Y es que no solo antes, porque yo actualmente hago lo mismo, llevo un cuaderno para meter 4 clases que estoy cursando y es irónico, ¿verdad? Que hablemos de eso que se hacía en el pasado y todavía no, pienso que no solo yo, sino que hay más personas que lo hacen pues actualmente. Lourdes, vos que sos pro tecnología, ¿verdad? Te tengo una pregunta. Y es, ¿cómo defiende tu postura la educación actual? Te escucho. Mira, es que no podemos totalmente idealizar el pasado. En muchas comunidades rurales, en Honduras, conseguir un libro antes era como una misión imposible. Hoy, gracias a un celular, ese mismo estudiante puede acceder a bibliotecas digitales, a videos educativos, a cursos en línea, que antes eran totalmente impensables.
Bueno, y eso en parte es cierto, ¿verdad? Porque supongamos que tenemos que memorizarnos un tema como el de la reforma liberal y antes habían libros de 500 páginas y ahora pues es mucho más fácil buscar resúmenes, pedir preguntas concretas, hacer síntesis, pero el problema está en que si el estudiante no le pone atención, no le pone valor a la clase, pues independientemente de que sea un libro de 500 páginas o que tenga 10.000 apps, si el estudiante no se interesa, pues en nada estamos. Mira, agreguémosles algo que es muy vital hoy en día en la virtualidad, que fue la pandemia. Nos demostró que las plataformas digitales y hasta el WhatsApp mantuvieron el sistema vivo. Si el COVID-19 nos hubiera agarrado en los años 80, se pierde quizás el año escolar completo. Además, hoy en día muchos universitarios en Honduras trabajan y estudian a la vez. La virtualidad les da la oportunidad de conectarse desde la casa o ya sea el trabajo. Bueno, es un gran punto, ¿verdad? El que tocan, pero aquí viene el dilema. Y pues, ¿es la tecnología el problema o cómo la usamos? Alex, ayúdame a entender el panorama completo, por favor. En sí no es elegir entre el pasado o el presente. El problema es que ni Google, ni la inteligencia artificial, ni los libros de antes, ni las guías de ahora están logrando captar la atención. Entonces, no nos sirve de nada todas estas herramientas si verdaderamente el estudiante en clase se siente como en una cárcel, cuando no tendría que ser así. Entonces, lo que tendríamos que estarnos preguntando es cómo podemos llegar al estudiante por medio de las nuevas modernidades que hay y no cometer los mismos vicios que tuvieron los docentes en los años 60, 50. Mira, tal cual la IA te puede resumir un libro completo, entero, ya sea en segundos, pero si le das copiar y pegar, para salir del paso terminas aprendiendo cero. A ustedes dos ya los escuché, me gusta lo que dicen, pero quiero escuchar lo que tiene que decir Alexander, ¿verdad? Sobre las opiniones de ustedes dos. Te escuchamos, Alexander. Sí, no olvidemos, ¿verdad?, nuestra realidad nacional, que es súper diversa. Yo creo que tuve la oportunidad, el privilegio, la bendición de poder estudiar con ambos sistemas, ¿verdad? Donde cuando estaba en la escuela, pues no había nada de la era digital, no teníamos, bueno, es que no teníamos ni acceso a teléfonos. Ahora vivimos una era distinta, donde también estoy aprendiendo, ¿verdad?, sobre lo que es trabajar con tecnología, para tratar de aplicar todo esto a metodologías de estudio y a todo lo que necesitamos hoy en día, porque esto ha cambiado. Yo solo tengo una pregunta. Yo sé que más de alguno de acá pasó por ese sistema de los profesores agresivos que muchos romantizan, ¿verdad? Como los profesores de antes eran buenos. Entonces no sé si alguno de ustedes tuvo experiencias malas, por así decirlo. Bueno, yo viví por así decirlo, la última etapa de la educación tradicional, por así decirlo, en la que si vos hacías un comentario o si hablabas de la clase y el profesor sentía de que estabas sobresaliendo más que él, pues te castigaba, ¿verdad? Ya sea de forma física o psicológica. Dejaron con eso de que el temor de participar en mis clases, ¿verdad? Sobre si el profesor le iba a parecer o le iba a gustar lo que yo tenía que aportar. Hoy en día, pues, ¿te escucho? Oíme, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, yo iba literal, o sea, tenía que buscar información en libros y me quedaba súper largo la biblioteca. Hoy en día, si estuviera en la actualidad, eso se me hubiera facilitado a través de un teléfono. Me acuerdo cuando, por ejemplo, yo niño tenía como unos 6, 7 años y el maestro en ese entonces todavía castigaba a uno, ¿verdad? Y yo me acuerdo que me peleé con otro compañero y nos hincaron a los dos allá juntitos, ¿verdad?, afuera del aula. Aparte de eso, también tengo un recuerdo de que nos pudieron escribir como en 100 páginas, no debo pelear con mi compañero. Por eso preguntaba yo esto, ¿verdad? Porque
como les digo, a veces romantizamos mucho toda aquella época, pero verdaderamente los sacrificios que se hacían, pues podían desgastar física, mentalmente, y además de eso, con los castigos estrictos y toda esta cuestión, pues muchos estudiantes pues sí les sirvió como para el carácter, pero a otros más bien como que les produjo traumas, como que les produjo ver con miedo todo esto del estudio, y más que meterlos ahí fue como sacarlos de ahí más bien. Y en el presente pues suele pasar lo mismo, nada más que ya no tanto con los maestros controladores, pero sí con la sobresaturación de apps a veces. Se siente como cargado con tanta plataforma, con tanta cosa, que un link acá, que una reunión acá, que otra cosa por acá. Entonces, por eso les digo que no hay que romantizar ninguno de los dos puntos. Un punto que Alex tocó y me llamó bastante la atención sobre tener el internet más rápido del mundo, pero si no tenemos la disciplina que se enseñaba antes, pues no estamos en nada. Y es verdad, porque podés tener un teléfono inteligente, ¿verdad? Puedes tener el acceso a miles de archivos, libros, etcétera, pero te cae la notificación de tal persona y quieres ver, porque somos chismosos, ¿verdad? Entramos, nos desviamos de lo que estamos haciendo, nos desenfocamos. Oíme, es que ahí está el detalle. Eso es lo bonito de cómo tú sabes utilizar esas plataformas. Porque vaya, si tú tienes un nivel de responsabilidad, tú no te vas a desviar de lo que tú tienes que hacer, o trabajo que tú tienes que entregar, o alguna responsabilidad que tú tienes que hacer. Tú avanzas en lo que estás realizando. Entonces, sí, es ahí donde entra el nivel de responsabilidad. Responsabilidad no es lo mismo que disciplina. Son cosas muy distintas. Pero bueno, mira, me gustaría seguir con este tema porque ya se está aprendiendo la situación, pero lastimosamente se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Vamos a ir cerrando con las conclusiones de cada uno, con qué nos quedamos de este debate. Los voy a ir escuchando y al final yo doy mi opinión también. Y empecemos con Alexander, te escuchamos. Mira, yo me quedo con que la disciplina y el respeto de antes siguen siendo muy necesarios hoy en día, para no perder el rumbo con tanta distracción, como ya lo mencionaba. También vemos cómo los alumnos les faltan el respeto a los profesores y a veces los amenazan, ¿verdad? Que los derechos humanos y que esto. Entonces, es muy necesaria la disciplina. Ok, ¿Y yo? Lourdes. Yo me quedo con la tecnología, que es un puente de oro para democratizar el conocimiento en Honduras, y hay que aprovecharla de la manera correcta. Ok, Alex. Bueno, yo al final siento que el éxito está en combinar como ambos mundos, ¿verdad? Podemos rescatar valores y hábitos de estudios sólidos que tenían nuestros abuelos y padres, e incluso muchos estudios como en los países nórdicos se están volviendo a usar libros físicos, que estimulan mejor la mente de los jóvenes. Entonces podemos centrarnos en eso, y por otro lado también centrarnos en las partes positivas que tenemos ahora, potenciándolo con herramientas digitales y todo esto. Y pues quiero agradecerles de todo corazón a ustedes por estar aquí conmigo, ¿verdad? Agradecerles a nuestro público por habernos sintonizado y acompañado en este primer episodio de Pupitres y Pantallas, y esperemos que no sea el último, ¿verdad? Gracias a ustedes, equipo, por sus excelentes aportes. Para cerrar, los dejamos con esta pequeña reflexión. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Bendiciones a todos. Nos vemos, cuídense. Bye.